y le doy la bienvenida a Paulina Aguilar, cofundadora y Chief Revenue Officer de Mundi, y el maestro Carlos Alberto Bautista Pérez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad de La Salle. Paulina, Carlos, gracias por estar con nosotros. Es que no podemos entender en este 2025 una situación económica de México sin los Estados Unidos, Paulina. Entonces, el 80% de los productos que exportamos se van a Estados Unidos. Y entonces tenemos una relación comercial brutal, que es de las más grandes en el planeta. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes y sí, definitivamente este es el tema más importante para México en estos momentos en materia económica. Obviamente estamos hablando de nuestro socio comercial número uno, del consumidor número uno en el planeta, y obviamente esto es algo que nos preocupa a todos, pero más que preocuparnos, creo que tenemos que estar preparados. ¿Preparados para qué, Paulina? ¿Para esta embestida de Trump? ¿Para los aranceles? El mundo sigue corriendo y nos apliquen aranceles, estemos en una revisión del TEMEC. México y Estados Unidos estamos unidos. Esto continúa. Sí, exacto. Claro. A ver, creo que en los últimos 5 años Estados Unidos hizo un esfuerzo muy grande por mover todas sus cadenas de suministro de China a México, ¿no? Cuando empezó esta guerra comercial, que justo la empezó en mayor medida Trump con China, pues obviamente todas las empresas americanas hicieron un esfuerzo muy grande por mover sus cadenas de suministro, y luego vino el COVID y obviamente esto exacerbó esta situación. Creo que después de la inversión que hemos tenido en México gracias a este movimiento de las cadenas de suministro, inversión extranjera directa para justo poder estar más cerca del consumidor final, que es algo que les importa mucho a las empresas hoy en día, pues obviamente aranceles o no aranceles no es algo que podemos eliminar de un día para otro, ¿no? El comercio en Estados Unidos va a seguir, el consumo sigue, y obviamente esto, a pesar de ser desastroso para México un arancel, es desastroso también para el consumidor americano, pues implica un alza de precios inmediata para ellos, implica mayor inflación, que la Fed ha hecho muchos esfuerzos por tenerla controlada y por irla bajando. Entonces, creo que estamos a la expectativa, pero justo tenemos que estar listos para pensar de manera creativa, hacer uso de todos estos otros tratados de libre comercio que México tiene. México es un jugador importante en el comercio mundial, entonces tenemos que empezar a ver, esto es algo que venimos diciendo por años, pero creo que hoy es más real que nunca. Tenemos que empezar a ver otros mercados y tenemos que empezar a diversificar nuestro comercio. Carlos Alberto, Esteban Moctezuma, el canciller, Marcelo Ebrard, la propia presidenta, ¿tendrán esta capacidad de aprovechar esas oportunidades que dice Paulina? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Primero que nada, hay que llegar a tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos un tratado de libre comercio que está vigente desde el año 1994. Desde prácticamente hace poco tiempo vamos a llegar a ver que a partir del día 1 de julio del año 2020 está el TEMEC. Por tanto, vamos a llegar a encontrar que tenemos un tratado de libre comercio que nos permite precisamente exportar a Estados Unidos con preferencias arancelarias. Cabe destacar que en la tarifa norteamericana, prácticamente el promedio de aranceles no rebasa el 5%. En este sentido, cuando el propio gobierno norteamericano, en este caso Donald Trump, nos quiere llegar a incrementar precisamente los aranceles hasta un 25%, nos dejaría fuera de mercado. Por esa razón tenemos que llegar en este sentido a que, pues muy bien, a recalcar el respeto al propio Tratado de Libre Comercio. En este sentido, lo que tenemos que llegar a hacer es lo siguiente: negociar. Tanto la propia Secretaría de Relaciones Exteriores como también la propia Secretaría de Economía tiene que llegar a ver qué es lo que se puede llegar a hacer, porque México no se puede permitir que se le impongan aranceles. Al llegar a tener un arancel, prácticamente nos deja fuera de mercado. Ejemplo de ello es el siguiente.
vamos en ese caso a llegar a encontrar el caso de los automóviles. Si México exporta automóviles, tiene preferencia arancelaria y no paga ningún tipo de arancel, ningún tipo de impuesto de importación. Vamos a llegar a ver que si exporta un tercer país que pertenece a la OMC, Organización Mundial de Comercio, va a llegar a pagar un arancel de prácticamente el 5%. Pero si a México se le incrementa ese arancel del 5% hasta el 25%, nos deja totalmente fuera de mercado. Por eso la razón de negociar. Habrá que llegar a negociar, pero sobre todo llegar a guardar la calma para evitar también problemas con los mercados. Porque Paulina, hoy en Davos, en un mensaje vía remota, Donald Trump se va contra Canadá, dice, tenemos un déficit, ellos ganan mucho, los invito a que sean el Estado 51 si ellos quieren de la Unión Americana, y dice una pequeña frase, y México, con México vamos muy bien. O sea, ¿qué pasa con Donald Trump? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿O de plano fue así como que, México, va bien? O sea, ¿México va a hacer lo que él quiera o cómo lo podemos entender? Creo que él sabe que tiene mano dura o como les gusta decir a los americanos, upper hand, en este sentido en el que sabe que una parte muy fuerte y muy grande de la economía de México depende de Estados Unidos y depende de que no se impongan estos aranceles. Él creo que definitivamente quiere negociar duro, eso es una realidad, no solamente con México, quiere negociar duro con Canadá, quiere negociar duro con Europa, inclusive. Y estos son los mensajes que él está mandando. Creo que una vez más tenemos que mantener la calma, porque tenemos que mantener la calma por los mercados. Creo que no podemos darnos el lujo de entrar en pánico, pero sin duda necesitamos sentarnos a negociar y necesitamos sentarnos a entender realmente cuáles son estos intereses detrás de estar amenazando con aranceles, ¿no? Creo que hay intereses muy claros en materia de seguridad. Obviamente, él ya designó al narcotráfico como un grupo terrorista. Entonces, esto nos habla de que hay intereses de seguridad muy grandes, hay intereses de migratorios muy grandes, quiere que México frene la migración ilegal. Entonces, claramente sus intereses van más por este lado que por el lado de realmente frenar el comercio con México. Pero obviamente esta es su carta más dura de negociación y nos vamos a tener que sentar a negociar. ¿Estás de acuerdo, Carlos Alberto? Hay que mantener la calma y realmente sí, porque Donald Trump declara en una conferencia de prensa, oiga, ¿iba a cobrar aranceles? Sí, es probable el 25%. ¿Y cuándo empezaría? El 1 de febrero. ¿Qué te parece el 1 de febrero? O sea, de manera espontánea, pero esa declaración le empezó a pegar a nuestro peso. Nos devaluamos, pero otra vez está recuperándose. Hay que tener calma, ¿estás de acuerdo, Carlos Alberto? Exactamente, vamos en ese caso a llegar a encontrar lo siguiente. Primero que nada, es muy improbable que se llegue a imponer en ese caso aranceles a toda la tarifa arancelaria. Es decir, vamos en este caso a llegar a encontrar que hace algunos años, cuando estaba la propia negociación del TEMEC, México llegó a tener aranceles específicos para el propio acero y también al aluminio. Pero vamos a llegar a encontrar que la tarifa arancelaria en el caso mexicano son más de 10,000 fracciones arancelarias, lo cual se ve prácticamente pues algo monstruoso porque afectaría todo el comercio bilateral México-Estados Unidos. Sin embargo, vamos a llegar a encontrar que en el caso de una guerra comercial tendría que llegar a haber aranceles espejo, es decir, llegar en ese caso a dar un tipo, por así llamarlo, en ese caso de medida para contrarrestar todo esto. Claro. Sin lugar a dudas, la guerra comercial sería lo último que pensaríamos, porque no resolvería nada. Ahí primero que nada hay que guardar la calma, pero sobre todo llegar a esperar qué es lo que se puede llegar en ese caso a negociar con Estados Unidos. Preguntarles directamente qué es lo que quieren, cómo lo podemos llegar a hacer. Aquí algo muy importante, el gobierno norteamericano se da cuenta que también requiere de los mexicanos. Vamos a llegar a encontrar que en el momento que prácticamente desaparecieran también todos los migrantes en Estados Unidos, no habría, por ejemplo, personas para poder llegar a trabajar en el campo o bien también, por ejemplo, en la construcción. Vamos a llegar a encontrar que todos ellos prácticamente también requieren de nosotros. De esta manera habrá que llegar a ver si se puede en este caso, con un mecanismo totalmente legal, permitir a través, en este caso, como llegó a ver hace muchos años, el programa Bracero, llevar trabajadores mexicanos allá para que trabajen legalmente y que no llegue a haber tantos problemas.
y por otra parte también guardar la calma. Vamos a llegar a encontrar que de repente de un momento para otro el tipo de cambio ha sido muy volátil. De hecho, en los últimos días ha ido de arriba para abajo. Poco a Sí. poco se ha recuperado, pero hay que llegar a tomar en cuenta que la negociación es parte de todo. Tenemos que saber cómo negociar, pero sobre todo cómo llegar en ese caso a saber qué es lo que quieren y así negociar exactamente eso. Ese es el punto, Carlos Alberto. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y preguntarles a ustedes, no sabemos si el gobierno ya lo sabe, pero a ustedes, Paulina y Carlos, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? ¿Qué podemos intuir de lo que está tratando de negociar de manera fuerte y agresiva como lo está haciendo? Volvemos en 2 minutos. Artista a Paulina Aguilar. Paulina, digamos que el fuerte de Donald Trump son los negocios. O sea, político es muy poco. El tipo es empresario, el tipo le fue muy bien en las bienes raíces, es buen negociador para los temas comerciales. Pero, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué podemos intuir, Paulina? ¿Qué ves tú? ¿Qué es lo que quiere Donald Trump en esta relación con Canadá y México? Bueno, creo que hay que empezar viendo su anterior mandato, ¿no? Creo que es súper importante tomar en cuenta lo que hizo los primeros 4 años que fue presidente. Y una de las cosas más importantes que hizo en esos primeros 4 años fue justo renegociar el TEMEC. Y lo renegoció con ciertas políticas proteccionistas de la economía y de los trabajadores americanos. Y creo que esa es una tendencia que él sigue manteniendo para este nuevo gobierno. Como bien Carlos mencionaba, él necesita de los trabajadores mexicanos, Sí. necesita de la mano de obra mexicana, pero la quiere de una manera mucho más controlada, la quiere de una manera donde realmente el gobierno norteamericano sienta que tiene hasta cierto punto el control de esta mano de obra. Creo que la segunda parte, que creo que es la más importante, es mandar un mensaje de poder, mandar un mensaje de seguridad a su población y mandar un mensaje de que realmente está preocupado por el narcotráfico, de que realmente está preocupado por esta crisis tan fuerte que tienen de fentanilo. Entonces, creo que el segundo mensaje muy grande que quiere mandar es que va a controlar la frontera a como dé lugar para lograr controlar el flujo de droga ilegal Exacto. al país. Creo que al mismo tiempo con Dijiste un Canadá punto es lo importante mismo. que quisiera ahí que nos detuviéramos, Paulina, si me lo permites. Quiere tener el control de México y de sus productos. En su primer mandato, él hizo una advertencia a las armadoras de autos no norteamericanos. No dio nombres, pero pues, obviamente los alemanes, los japoneses, los coreanos que se fabrican en México. Dijo, no es justo que un trabajador en México gane $4 mientras yo estoy pagando $21. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos, las empresas en Estados Unidos, $21 a los trabajadores. Tienen que subirle el sueldo a los trabajadores de México que trabajan en estas armadoras de autos. Claro, y que fue parte de lo que se negoció en el TEMEC. Sí. Justo los cambios más bruscos que tuvo el NAFTA, que se convirtió en el TEMEC, fue eso, ¿no? Hubo muchas reglas de mano de obra, de cómo se debía de regular la mano de obra, cómo se les debía de pagar, cómo se les debía de tratar, qué prestaciones debían de tener para que la mano de obra norteamericana fuera competitiva. Porque ahí, Carlos, incluso Carlos se metió en los sindicatos y dijo, es que debe haber democracia sindical, y fue donde ahí empezó algunas empresas a tener sindicatos independientes, ya no los tradicionales de la CTM y de la CROC, o no sé de dónde eran todos esos sindicalismos charros que teníamos en el país, Carlos. Pues entonces, ahí puede ser una ventana de oportunidad para México, modernizarnos económicamente, comercialmente. De hecho, vamos a llegar a encontrar lo siguiente. Cuando fue la renegociación del TEMEC, porque hay que entenderlo así, hubo un TEMEC 1.0, por así llamarlo, en el cual llegamos, firmamos y prácticamente aceptamos las condiciones. Pero cuando llegó ese TEMEC al propio Congreso norteamericano, a la Cámara de Representantes, ¿qué dijeron los demócratas?
no se lo vamos en ese caso a autorizar. Tiene que haber un capítulo en materia laboral y se tuvo que renegociar. Por esta razón, después hubo una segunda firma para el propio TEMEC para poder llegar en este caso a incluir este capítulo 23 en materia laboral para llegar en este caso a permitir una democracia sindical completa. Por esta razón, en algunos sentidos vamos a llegar a encontrar que el propio gobierno norteamericano lo ha utilizado para también que las propias armadoras norteamericanas, en este caso General Motors, se fueran a huelga para prácticamente obligar a que aumentara precisamente el salario de estos trabajadores. En el caso de la propia empresa Audi, a pesar de que no pertenece directamente al propio TEMEC porque llega a ser en ese caso por parte de Alemania, vamos a llegar a ver que también tuvo una huelga y también de manera significativa aumentaron los salarios. De hecho, a partir de ese momento, desde el año 2020, el salario mínimo en México aumentó de manera significativa. No tanto porque lo quisiera el gobierno mexicano, sino que gracias al propio TEMEC, México se obligó a eso. Por consiguiente, poco a poco los salarios han aumentado. Pero cabe recalcar lo siguiente. Vamos en este caso a llegar a encontrar que dentro del capítulo precisamente de reglas de origen, en el caso específico de automóviles, ahí en ese caso es un poco peligroso para México por la siguiente razón. Antes se tenía que tener un valor de contenido regional del 66.5%, pero aumentó hasta el 75%. Y dentro de ese 75% se estableció de manera específica que al menos el 45% tendría que ser de economías que le pagaban, en este caso al obrero, cuando menos $16 la hora. Por lo tanto, ese 45% de materia prima no puede ser en ese caso de México, tiene que ser de Canadá y Estados Unidos. Y así apenas el 30% tiene que llegar a ser de México y 25% de terceros países. Sin embargo, en este caso, Estados Unidos, ahora a través precisamente de su nueva legislación, ya no permite que en ese sentido llegue a haber tecnología, software, sobre todo, de lo que llega a ser tanto Rusia como China. Por lo tanto, también había una reconfiguración para los propios automóviles. Pero hay otro aspecto muy importante. Vamos en este caso a llegar a encontrar que en el caso de los automóviles eléctricos, la marca BYD prácticamente está borrando a Tesla a nivel mundial. Sí. Y por esa razón también vamos a llegar a encontrar que también se le trata en este sentido de que, pues muy bien, llegar a tratar de una manera u otra de apoyarlos directamente. Es decir, tratar de llegar a ver la manera en cómo precisamente Tesla puede salir adelante. De hecho, vamos a llegar a encontrar que la propia marca General Motors, varios de sus modelos ya también los fabrica, en ese caso, allá en China. Pero algo también muy importante, la marca Chrysler casi está desaparecida. ¿Por qué? Porque pertenece a Stellantis a nivel global y hay una crisis tan grande que hasta hace unas pocas semanas su presidente, su CEO a nivel global, también tuvo que renunciar. Prácticamente la industria automotriz norteamericana, europea, inclusive también ahorita la japonesa, a través en este caso de Honda, que prácticamente se quiere llegar a fusionar con Mitsubishi también y Nissan, vamos a llegar a encontrar que tiene que llegar a ver cómo se puede llegar en este caso a qué, a hacer frente precisamente a la propia amenaza china. Tiene que llegar a ver cómo pueden llegar a recuperar su mercado, pero sobre todo también tener precios más competitivos. Pero por otra parte, para tener un buen precio y tener una economía competitiva, también tienen que tener salarios más bajos. Pero por Sí. el otro lado, también quiere que el propio gobierno mexicano aumente los salarios. De esta manera trata de que sea menos competitiva por la parte de los propios salarios a los obreros mexicanos, pero al mismo tiempo que tenga también, en este caso, el propio gobierno mexicano, llegar a que, pues muy bien, establecer todo lo que llega en este caso a decir ellos exactamente. Híjole, Carlos Alberto, es que con esta explicación que nos diste es que China vino a descomponer el mercado total, porque allá pagan muy poquito, no tienen derechos laborales, no hay libertad de expresión, no hay sindicatos y pues tienen precios muy competitivos. Entonces Donald Trump por ahí viene en ese reajuste para contrarrestar a China. Paulina, Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. China en las negociaciones. Paulina Aguilar, entonces, lo que nos explica Carlos Alberto Bautista, Paulina, es de que los salarios mínimos subieron en México no por obra y gracia del presidente anterior, sino por esta exigencia del TEMEC. Y entonces, Paulina, a lo mejor estamos encontrando ya la cuadratura al círculo, porque entonces el gran personaje en esta relación Canadá, México, Estados Unidos es China, por lo que representa la competencia comercial. ¿Así lo ves?
Sin duda, creo que China ha sido un jugador muy importante, llegó a cambiar las reglas del juego en su manera de hacer política económica y en cómo realmente estableció cómo iban a jugar ellos y cómo iban a posicionarse ellos en el mercado global. Creo que el tema súper importante que ahora tenemos que tener en cuenta de China es que China está viviendo también un momento difícil en su economía, está viviendo un momento en el cual, por ejemplo, su burbuja inmobiliaria está empezando a entrar en crisis. Estamos viendo cómo muchas veces el gobierno chino ya no puede subsidiar de la manera que subsidiaba antes. Entonces creo que China es sin duda un jugador al cual le vamos a tener que estar viéndolo muy de cerca, porque pueden cambiar muchas cosas para ellos en los próximos meses y esto sin duda cambiaría el panorama global. Pero no podemos perder de vista que sin duda los norteamericanos a quien más miedo le tienen es a los chinos. Vemos el caso de TikTok, cómo quieren bloquear esta aplicación. ¿Por qué? Porque es control de datos, es tener demasiada información de su población y no quieren que los chinos por seguridad nacional tengan esa cantidad de información de su población. Entonces, sin duda, Estados Unidos a quien quiere mantener más lejos es a China y creo que eso nos pone en una posición ventajosa tanto a Canadá como a México. Exacto. ¿Así lo ves, Carlos Alberto Bautista? De hecho, sí vamos a llegar a encontrar algo muy importante. Vamos en ese sentido a llegar a ver que hace algunos meses, algunas fábricas como el caso de BYD, chinos quieren venir aquí a México para poner plantas y así exportar, en este caso, a Estados Unidos. Sí. Vamos a llegar a encontrar que prácticamente el gobierno norteamericano, al llegar en ese caso a crear leyes, para llegar a prohibir que en ese caso se exporten, en ese caso, mercancías, que lleguen a tener precisamente en este caso lo que llega a ser tecnología china, automáticamente le cierran la puerta a estos automóviles eléctricos chinos. ¿Cuál es el objetivo? Que prácticamente la propia industria norteamericana se pueda llegar a recuperar, no tenga la competencia en este caso de los chinos y de esta manera pueda llegar a salir adelante. Pero aquí algo muy importante, prácticamente México tiene que llegar a ver y negociar precisamente esta cuestión. Bueno, ya no voy a recibir en este caso inversión extranjera china, pero puedo llegar a recibir inversión extranjera norteamericana y sobre todo para llegar a asegurar que lo que se va a fabricar en México al momento que llegue a Estados Unidos no tenga que pagar aranceles. Porque si no, prácticamente México sería a un lado. Cabe destacar algo muy importante. Sucedió lo que hace 30 años nunca pensamos. México le pelea del tú a China a ver quién es el país número uno que exporta más a Estados Unidos. Eso nunca lo pensamos. Ahorita lo estamos logrando, pero prácticamente México depende de las exportaciones. El Producto Interno Bruto prácticamente se llega a tener de esta manera porque México exporta grandes cantidades de mercancías al vecino país del norte. Más del 85% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Y si de un momento para otro no llegamos a venderles a ellos y le vendemos a otros países, podría compensar una pequeña porción, pero no sería suficiente. Por eso tenemos que saber cómo negociar, pero sobre todo cómo llegar a ver que no se impongan aranceles a productos mexicanos. El panorama entonces no es tan desolador, Paulina Aguilar. Nos quedan las últimas intervenciones. Un minuto tienes, Paulina. Claro, a mí me gusta ver el lado optimista de las cosas. Como bien mencioné, caer en pánico no es la solución. Creo que tenemos que sentarnos a negociar. Creo que tenemos que entender el panorama global y saber muy bien dónde estamos parados y cuáles son las palancas para esta negociación. Como bien hablamos, la mano de obra, el narcotráfico, la migración ilegal, la frontera, la tecnología china y los datos y la protección de los datos. Todas estas son piezas del juego y son piezas que realmente Trump son las que quiere negociar. Los aranceles son el vehículo, pero él realmente lo que quiere negociar es todo lo anterior y tenemos que estar listos para negociar en todos estos frentes. Exacto, y tener el control, ¿no? Tener el control y enfrentar los desafíos por venir de la humanidad, ¿no? Con algo más controlado, así lo quieren ver los Estados Unidos. ¿Así lo ves, Carlos Alberto? Un minuto. Si vamos en este caso a llegar a encontrar lo siguiente, México ya logró negociar un TEMEC.
en situaciones totalmente adversas. Ahora tenemos en este caso que llegar a ver en esta nueva renegociación del TEMEC qué es lo que se quiere, pero sobre todo llegar a tomar en cuenta lo siguiente. De aquí depende el futuro económico de México, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Claro. Vamos a llegar a ver que prácticamente México se puede convertir, pasar de ser una potencia comercial a una potencia económica, pero todo depende de la propia negociación. Hay que llegar a saber cómo negociar, pero sobre todo ser fuertes y firmes, que de esto depende el futuro de México. Porque entonces lo que dijo la presidenta, vamos a pasar de ser el país 12 o 14 a ser el número 10 económicamente potencia en el mundo, pues por ahí hay, ¿no? Hay esa posibilidad, nomás que hay que estar, como dice Paulina, muy calmados, pero muy duchos a sacarle lo mejor posible a esta nueva administración de Donald Trump y a su planteamiento que quiere comercialmente en el mundo. Paulina Aguilar, muchísimas gracias. Carlos Alberto Bautista, gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una